Bienvenidos todos, soy Gregory Ramírez y damos inicio a la tercera temporada de Detrás de la Escritura. En esta tercera temporada vamos a tratar un tema muy importante durante las 12 sesiones. Vamos a hablar acerca del tabernáculo, el corazón de Dios escondido a través del tabernáculo. El tabernáculo, figura maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a dar inicio a una introducción referente al tabernáculo. Si ustedes desean profundizar más referente al tabernáculo, podrían adquirir el libro El Tabernáculo de Pastor Oxo Park a través de Buenas Nuevas Publicaciones. Ese libro, acompañado de las Sagradas Escrituras que estoy utilizando para desarrollar el programa en esta temporada. Si ustedes desean adquirirlo, pueden consultar a las redes para poder darles información al respecto. El tabernáculo. Antes de hablar propiamente del tabernáculo, me gustaría hablar acerca de cómo se manifestó Dios a través de la historia del hombre. En un principio Dios hablaba directamente con el hombre. Si nosotros vemos Génesis capítulo 2, el versículo del 15 al 17, se menciona: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Claramente en este pasaje podemos ver que en un principio Dios hablaba directamente con el hombre. Pero ¿qué pasó? La serpiente entró, tentó al hombre, el hombre dejó de lado la palabra de Dios, siguió la voz de la serpiente, siguió la voz de Satanás, apartándose de Dios, entró el pecado al mundo y esta comunicación directa con Dios se perdió, porque una vez que el pecado entra en el mundo, hizo separación entre la comunicación o comunión entre el ser humano y Dios. Luego viene la segunda etapa de la historia del hombre, cuando estos se apartan y aparece por primera vez el altar. El altar era un lugar para realizar el sacrificio. Y esto Dios nos lo enseña a través de Génesis capítulo 3, versículos del 15 al 17 que menciona: y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces claramente podemos ver a través de este pasaje que el ser humano fue echado de la presencia de Dios. Luego, en Génesis 3:21 se menciona: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. A través de las túnicas de pieles nosotros podemos entender lo siguiente: estas pieles antes pertenecieron a un animal. Esto quiere decir que un animal fue sacrificado para obtener estas túnicas de pieles que cubrieron la desnudez de Adán y Eva. A partir de este momento, Dios enseñó al ser humano que a través de un sacrificio la desnudez puede ser cubierta. Aquí se da inicio a la época del hombre y el altar para acercarse a Dios a través de un sacrificio. La siguiente parte de la historia del hombre es que los varones de Dios comenzaron a usar el altar. Por eso es que vemos en Génesis 4, versículo 4, se menciona que Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Claramente podemos entender en este capítulo de Génesis que Abel recibió el corazón de Dios a través de sus padres, y por eso él realizó un sacrificio para poder acercarse a Dios. Claramente Dios estableció
un camino para poder acercarse a Dios y enseñó al ser humano de qué manera ellos podían dar una ofrenda agradable a los ojos de Dios. Aquí los varones de Dios comenzaron a usar el altar. Luego de esto vino la época del tabernáculo a través del altar del holocausto. El tabernáculo propiamente dicho lo vamos a estudiar durante toda esta temporada. Por eso en el altar del holocausto ya viene la época en la que Dios estableció a través del Levítico exactamente de qué manera el ser humano podía pagar el precio por los pecados que cometió. Nosotros vemos en Éxodo 27, los versículos 1 y 2, se menciona cuando Dios le habla a Moisés diciendo: harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura, será cuadrado el altar, y su altura de 3 codos, y le harás cuernos en sus 4 esquinas, los cuernos serán parte del mismo, y lo cubrirás de bronce. Entonces el altar del holocausto, que desarrollaremos con mayor detalle más adelante, era muy importante, porque en este lugar se realizaba el sacrificio de la expiación, la ofrenda de la expiación, sombra de nuestro Señor Jesucristo, que ya lo hemos visto en temporadas anteriores, que a través de este sacrificio, un animal sin mancha, que es sombra de Jesucristo, pagaba el precio del pecado, que es la muerte, en lugar de nosotros. Y de esa manera nuestra condición cambiaba delante de Dios. Quiere decir que delante de Dios esos pecados eran redimidos. La siguiente época es cuando el tabernáculo pasa al templo. Aparece el templo de Salomón. En Éxodo 27, los versículos 1 y 2 se menciona: aquel mismo día santificó el rey el medio del atrio, el cual estaba delante de la casa de Jehová, porque ofreció allí los holocaustos, las ofrendas y la grosura de los sacrificios de paz, por cuanto el altar de bronce que estaba delante de Jehová era pequeño y no cabían en él los holocaustos, las ofrendas y la grosura de los sacrificios de paz. El altar pasó a ser parte del templo, de la casa de Jehová. Y esto claramente lo podemos ver cuando Salomón edifica el primer templo de Dios. Sin embargo, al pasar el tiempo, este templo fue destruido cuando Babilonia invade Israel, y el templo quedó completamente destruido y los utensilios del tabernáculo, los utensilios del templo, pasaron a manos de los babilonios. Sin embargo, al pasar el tiempo, aparece el rey Ciro, quien le da su gracia al pueblo de Israel para reconstruir el templo. Y aquí entra un personaje muy importante que es Zorobabel, quien reedifica el templo de Dios. Esto lo podemos ver en Esdras capítulo 3, el versículo 2, en donde se menciona: entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Entonces claramente el corazón de Dios lo recibió Zorobabel. Por eso era muy importante reedificar el templo y reedificar el altar, porque de esa manera, a través del altar, ellos podían reencontrarse nuevamente con la presencia de Dios a través de los sacrificios de holocausto. Por eso la historia del hombre y la presencia de Dios en él es muy importante. Antes de entrar a detalle con el tabernáculo, vamos a seguir revisando, escudriñando pasajes de la Biblia para entender cómo Dios se comunicaba con el hombre en toda esta época. Luego pasa el tiempo y finalmente llega Jesucristo. Al llegar Jesucristo, Él menciona una profecía, ¿no? Que el templo será destruido y Él lo reedificará en 3 días. Pero Él estaba hablando acerca de sí mismo, de su muerte y resurrección. Sin embargo, los judíos lo tomaron a mal, pero esta profecía finalmente se cumplió cuando en el año 70 después de Cristo, Roma invade Jerusalén y destruye el templo y mata a todo el que estaba dentro de la ciudad.
Finalmente el templo es destruido y físicamente el altar y el templo desaparecen de la historia de la humanidad. Pero no queda solamente aquí, porque al estar presente Jesucristo y Él una vez resucitado fue al cielo, Él nos dejó el Espíritu Santo y menciona que nosotros somos el nuevo templo en el cual mora Dios. Por Jesucristo somos templo de Dios. Y esto lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 3, el versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Claramente podemos ver que si bien el altar físico fue destruido, nuestro corazón espiritual pasó a ser el nuevo templo de Dios y el Espíritu Santo que mandó nuestro Señor Jesucristo en el día de Pentecostés a los apóstoles, pasó a nosotros una vez que creímos en el Evangelio. Es por eso que todo aquel que es salvo, que ha recibido la salvación delante de Dios, es templo del Espíritu Santo. Dios mora en su corazón. Dios quería encontrarse con su pueblo. Claramente, una vez que el ser humano se apartó de Dios, entró el pecado al mundo, Dios no quería que el ser humano viva eternamente apartado de Él. Por eso es que Él quería encontrarse con su pueblo. Así es que Dios mismo preparó todo lo necesario para encontrarse con el ser humano. En Éxodo 19, los versículos 5 y 6 se menciona: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios claramente habló a Moisés. Me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Aquí para nada habla que el ser humano tenía que esforzarse para estar en presencia de Dios, porque Dios tenía preparado la manera exacta con la cual el ser humano podía volver a estar en la presencia de Dios. Sin embargo, cuando leemos Éxodo 19, los versículos 7 y 8, el ser humano no recibió el corazón de Dios. Se menciona: entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. ¿En qué momento Dios le dijo a Moisés algo para que el pueblo hiciere? En ningún momento. Le dijo: me seréis un pueblo santo, me seréis un pueblo de sacerdotes. Para nada entraba algo que el ser humano tenía que hacer para volver a estar en presencia de Dios. A partir de ese momento, la voz de Dios cambió hacia su pueblo. Se comenzó a oír un estruendo, un sonido de bocina, una tormenta negra que rodeaba el monte Sinaí, y los israelitas comenzaron a tener gran temor. Porque el corazón de misericordia que tenía Dios inicialmente, con el cual le dijo a Moisés que su pueblo sería una nación santa, cambió cuando el ser humano dejó de lado ese corazón de Dios para colocar su propia obra. Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. ¿Acaso el ser humano puede hacer todo lo que Dios le diga? ¿El ser humano tiene la capacidad para hacer todo lo que Dios le diga? En ninguna manera. Claramente podemos ver en este pasaje que el pueblo de Israel no recibió el corazón que Dios le quería transmitir. En Éxodo 20, el versículo 4, se menciona: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ese es parte de los mandamientos de la ley de Dios que le mandó Dios a Moisés en las tablas de piedra en el monte Sinaí. Es uno de los mandamientos. No te harás imagen. Sin embargo, cuando Moisés subió al monte Sinaí, ¿qué cosa es lo primero que hizo el pueblo? Éxodo 24:7 se menciona: y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová
y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Haremos todo, dice. Ellos, sin saber exactamente lo que Dios les iba a decir, dijeron, haremos todo. Claramente podemos ver, no recibieron para nada el corazón de Dios. No te harás imagen. Pero ¿qué fue lo primero que ellos hicieron cuando Moisés subió al Sinaí? En Éxodo 32:4 se menciona, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dios dijo, no te harás imagen alguna. Y un becerro es un animal. Ellos hicieron un dios de oro de la imagen de un animal y dijeron al pueblo de Israel que era su Dios que los sacó de la tierra de Egipto. Luego el pueblo dijo que haría todo lo que Jehová le mandara. Pero Jehová había mandado a Moisés este mandamiento, no te harás imagen. Y ellos quisieron todo lo contrario. Crearon una imagen de Dios falsa. Les dio los 10 mandamientos. Si nosotros vemos todo el Pentateuco, algunos teólogos han calculado que no son solamente 10 mandamientos, sino 614 leyes en total. Los mandamientos, luego hay leyes de los sacerdotes, leyes para los leprosos, hay leyes de las fiestas solemnes, hay leyes de las heredades, hay muchas leyes. Si nosotros las contamos en su totalidad, todas las leyes que aparecen en el Pentateuco de Moisés son 614 leyes. El pueblo de Israel no cumplió esta ley. No te harás imagen, hicieron imagen. No cumplió. Luego, ¿qué pasó? 10 leyes podrán cumplir, 614 leyes podrán cumplir. Inicialmente existía solamente una ley, en la cual Dios le dijo al hombre, no comerás del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Y el hombre qué hizo? ¿Cumplió? No cumplió. Una ley no pudo cumplir. 10 podrá cumplir, 614 podrá cumplir. Delante de Dios nosotros no podemos cumplir la ley. Dios mostró en el monte Sinaí el tabernáculo. En Éxodo 25, los versículos 8 y 9 se menciona, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así haréis. Entonces en el Sinaí, Dios no solamente le entregó la ley de Dios a Moisés, también le entregó el diseño del tabernáculo, donde dice Dios que habitará en medio de su pueblo. Si solamente Dios hubiese mandado la ley, nosotros ya sabemos que luego que descendió Moisés del Sinaí y encontró el becerro de oro, 3,000 personas del pueblo murieron, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces ellos, al ser juzgados por su idolatría, 3,000 israelitas murieron. Entonces, ¿Dios con qué propósito entregó la ley? La ley no fue entregada para que el ser humano cumpliera, o el corazón que tenía el pueblo de Israel, todo lo que diga Dios haremos, sino Dios entregó la ley a su pueblo para que ellos reconozcan su naturaleza delante de Dios. De mí solamente sale lo malo, en mí no mora el bien. Yo necesito de Dios. Por mí mismo yo no puedo hacer absolutamente nada. Yo no puedo cumplir ni una ley. No puedo cumplir 10 mandamientos. No puedo cumplir 614 leyes. Mi destino fuera de Dios es solamente morir. Entonces yo necesito de Dios para poder recuperar mi estado inicial. Ese era el corazón de Dios para con su pueblo. Ese fue el corazón de Dios para entregar la ley, no para cumplirla. Como se menciona en Romanos, la ley para el conocimiento del pecado, para que ellos sepan que están apartados de Dios, porque si no hay ley, no hay transgresión. Por eso vino la ley. Pero Dios no solamente dejó la ley para su pueblo, aparte entregó el tabernáculo. El tabernáculo, el lugar mediante el cual el ser humano podía recuperar la comunión con Dios. El lugar donde Dios podía morar en medio de su pueblo. Dios no puede morar en medio del pecado,
Por eso es que dio a Moisés el tabernáculo para poder morar en medio de su pueblo, un lugar santo para un Dios santo, y para que el pueblo recupere su santidad tenía que ofrecer el sacrificio de expiación. Dios quería ser el centro de su pueblo, por eso en el gráfico que vemos aquí se menciona que el tabernáculo está al centro, alrededor del tabernáculo están la tribu de Leví, donde está Moisés, Aarón, está Merari, Gersón y Coat, y alrededor de ellos estaban las 12 tribus de Israel: Aser, Dan, Neftalí, Isaacar, Judá, Zabulón, Simeón, Rubén, Gad, Manasés, Efraín y Benjamín. Esto claramente lo podemos confirmar leyendo Números capítulo 2 y 3, en donde se realiza el censo al pueblo y se ve qué cantidad de israelitas están viviendo por tribu y qué cantidad de levitas sirven a Dios en el tabernáculo. ¿Qué partes tiene el tabernáculo? Esto lo vamos a ir desarrollando con mayor detalles, pero vamos a ver las partes del tabernáculo. En la imagen podemos ver el tabernáculo de acuerdo al diseño que Dios le dio a Moisés en el Sinaí. Vemos el atrio, donde está compuesto por los muros de tela de lino, con las columnas que tienen base. Cada columna tiene una base de bronce, tiene una moldura de plata en la parte superior, tiene las cuerdas y las estacas para que venga el viento y no se muevan y se unan columna entre columna. Entrando por la puerta del tabernáculo aparece el altar de bronce, donde se realiza el sacrificio de la expiación. Luego viene la fuente de bronce, en donde el sacerdote que realiza la ofrenda puede lavarse y puede mirar su reflejo para ver si está su túnica manchada, y al momento que entra en el lugar santo, el lugar santísimo, no muera por estar sucio, porque Dios no puede tener contacto con alguien que no está limpio. Por eso, luego viene el tabernáculo, viene el lugar santo. En el lugar santo está el candelero del oro, el candelero de oro, está la mesa de los panes de la proposición y está el altar del incienso. Luego viene un velo y pasando ese velo se entra al lugar santísimo. En ese lugar santísimo está el arca de Dios, cubierto por una tapa que se llama propiciatorio, donde hay tallados 2 querubines que extienden sus alas para que nadie pueda destaparlo, porque dentro del arca de Dios que estaban las tablas de la ley, estaba una urna con maná y estaba la vara de Aarón que reverdeció. Todas estas partes forman el tabernáculo. El tabernáculo tiene muchos utensilios de muchos materiales y cada material, cada utensilio tiene un significado, y todo el tabernáculo viene a ser la figura maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. A través de las próximas sesiones vamos a ir detallando cuál es la sombra de Jesucristo en cada parte del tabernáculo. ¿Cómo describe Dios el tabernáculo? En Éxodo 25, del 10 al 22, menciona o inicia describiendo el tabernáculo con el lugar santísimo a través del arca. En Éxodo 25, del 23 al 30, se menciona el lugar santo, la mesa del pan. Del 31 al 40, dentro del lugar santo se menciona el candelero. En Éxodo 26 se menciona la parte externa del tabernáculo. En Éxodo 27, del 1 al 8, se menciona el altar del holocausto. En Éxodo 27, del 9 al 19, se menciona el atrio o patio del tabernáculo y la puerta. Entonces, ¿de qué manera Dios describe el tabernáculo? Va describiendo de dentro hacia afuera. Desde el arca, el lugar donde habita Dios mismo, hasta la puerta de entrada del tabernáculo. Es muy interesante esta parte porque generalmente cuando nosotros describimos un lugar, por ejemplo, cuando queremos describir nuestra casa, nosotros comenzamos la descripción entrando por la puerta. La sala, el comedor, la cocina, las habitaciones, los baños, etc. Sin embargo, Dios, al momento que describe el tabernáculo, inicia desde el lugar más santo, desde el lugar santísimo, desde el lugar donde está Él.
el corazón de Dios que quiere manifestar es el siguiente. Dios nos abre su corazón a los seres humanos, desde el lugar en el que está Él hacia afuera. Dios, desde su presencia santa, quiere llegar a toda la humanidad. De esa manera nosotros podemos estar muy gozosos porque Dios revela su corazón a través del tabernáculo, iniciando desde el lugar en el que Dios mora, el lugar santísimo, hasta la puerta, que es sombra de Jesucristo. Cuando Jesucristo dice, yo soy la puerta, nosotros entrando por Jesucristo podemos llegar hasta Dios. Pero claramente no es que nosotros mismos busquemos llegar a Dios, sino todo lo contrario. Dios es quien desde su presencia santa, desde el lugar majestuoso en el que está, deja ese lugar para llegar hasta la puerta y por medio de Jesucristo quiere hacernos recuperar nuestra situación inicial. Quiere reconciliarse con el hombre, quiere que el hombre vuelva a Dios. Es muy maravilloso a través de la descripción del tabernáculo de parte de Dios cómo nosotros podemos recibir el corazón de Dios hacia nosotros. Dios quiere que nosotros estemos delante de su presencia a través de Jesucristo. El tabernáculo era conocida como la casa de oro. En Éxodo 38:24 podemos ver todo el oro empleado en toda la obra del santuario, el cual fue oro de la ofrenda, fue 29 talentos y 730 ciclos, según el ciclo del santuario. Si eso nosotros lo llevamos a cifras actuales, un talento aproximadamente pesa 34.77 kilogramos de oro. Entonces todo el tabernáculo pesó en oro solamente aproximadamente 1 tonelada. 1 tonelada de oro cuesta actualmente una cifra alrededor de 62 millones de dólares. Era un lugar carísimo. Mucho oro empleado. Sin embargo, exteriormente al santuario estaba cubierto por cortinas de lino torcido. Un color opaco, un color poco digno para la presencia de Dios. Esto guarda también un misterio muy maravilloso de parte de Dios. El oro manifiesta la gloria de Dios, pero exteriormente está cubierto por unas cortinas de lino torcido, muy poco apropiadas para la presencia de Dios. Pero esas cortinas de lino torcido son sombra de nuestro Señor Jesucristo. Y es una descripción clara que nosotros podemos encontrar en Isaías capítulo 53, el versículo 2, en donde se menciona, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Por eso claramente esa cortina poco atractiva, poco apropiada, es la imagen exacta de nuestro Señor Jesucristo mostrada en Isaías capítulo 53, versículo 2. No hay parecer en él ni hermosura. Es poco apropiado para cubrir la gloria de Dios. Sin embargo, Jesucristo es la puerta para nosotros poder estar delante de la gloria de Dios. ¿En cuánto tiempo se hizo el tabernáculo? En Éxodo 40:17 se menciona, así en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. En Éxodo 12:2 dice, este mes os será principio de los meses para vosotros, será el primero en los meses del año. En Éxodo 19:1 se menciona, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Y en Éxodo 24:18 se menciona, y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. En Éxodo 34:18 se menciona, y estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan, ni bebió agua, y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Si todos estos versículos los colocamos en un cuadro, como se ve a continuación, vemos que el primer suceso es que se erigió el tabernáculo un año después de la salida del pueblo de Israel de Egipto, a través de la Pascua, donde Dios menciona que será el primer día, el primer mes. Con la Pascua se inicia la nueva historia del pueblo de Israel.
La Pascua, el sacrificio del Cordero, también es sombra de nuestro Señor Jesucristo. Salen de Egipto, ese es el primer día. Llegan al Sinaí en el tercer mes. Moisés sube al Sinaí por primera vez y se demora 40 días. Moisés sube al Sinaí por segunda vez, 40 días más. Total tiempo que pasó Moisés en el monte Sinaí, aproximadamente 2 meses y 20 días, casi 3 meses. Si nosotros sumamos todo este tiempo, vemos que dan 6 meses aproximadamente. Esto quiere decir, desde que Moisés recibe el diseño hasta que el inicio del segundo año se erige finalmente el tabernáculo, pasaron 6 meses. Significa que el pueblo de Israel se demoró 6 meses en construir el tabernáculo. No fue una obra rápida. 6 meses para construir todos los utensilios del tabernáculo. Es muy interesante esto. Sale el pueblo de Israel de Egipto y en 6 meses termina de construir el tabernáculo y se erige. Se da inicio a una nueva época en la que Dios mora en medio de su pueblo. El tabernáculo es la figura maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. En Hebreos 8, versículo 5 se menciona, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Moisés recibió el diseño del tabernáculo, un tabernáculo que ya existía en el reino de Dios, en el reino celestial. Si nosotros colocamos la posición de los utensilios del tabernáculo como se ve en la imagen, el altar del holocausto, la fuente de bronce, luego el candelero de oro, la mesa del pan de la proposición, el altar del incienso y luego el arca y el propiciatorio, asemejan la estructura de una cruz, como se ve en la imagen. Todo el tabernáculo es la sombra de Jesucristo. Por eso, a través de las próximas sesiones, escudriñando y profundizando cada vez más en la palabra de Dios, nosotros vamos a descubrir el secreto del corazón de Dios que quiere mostrarnos a Jesucristo a través del tabernáculo. Si ustedes tienen dudas adicionales sobre el tema desarrollado el día de hoy, o si tienen algunas propuestas para próximos programas, por favor escríbanos en nuestras redes sociales que aparecen a continuación. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Detrás de la Escritura.